Si vos empezás a escudriñar internamente y te das cuenta que estás repitiendo cosas que te dijo tu papá, que te dijo tu mamá, que escuchaste de tu abuelo, de tu abuela, y que eso te marcaron, eso de alguna forma te marcó internamente. Si cuando piensas en tu persona, piensas en lo que dijo tu papá en algún momento y te dijo nunca vas a servir para nada o nunca vas a hacer nada bien, si esas palabras de tu papá o de tu mamá, o sos un desastre, siempre, fíjate, tus hermanos son una cosa, pero vos sos un desastre, si esas palabras todavía siguen calando profundo en tus emociones y todavía las escuchás como si fuera el día que te la dijeron, eso te está diciendo que tenés un virus mental y que hay que ponerle un antivirus porque ese virus está afectando tu diálogo interno y cada vez que pensás en vos aparece la voz de tu papá o la voz de tu mamá o la voz de tus hermanos o de aquella persona que te dijo algo hiriente en ese momento donde estabas tan vulnerable, donde querías escuchar otras palabras pero te dijeron eso que te hirió, que te lastimó. Entonces esa palabra de ese papá, de esa mamá, de ese tío, de ese hermano, lo podés solucionar de dos maneras. Una es a través de una técnica que le hago a mis clientes de gestión de recuerdos, donde hacemos una técnica y editamos los recuerdos para que dejen de afectar. Si es necesario, hacemos a veces una regresión hipnótica para llegar a ese momento indicado, modificar el camino neuronal y que la persona realmente se libere no solamente de la voz sino de la experiencia, ¿sí? Eso es algo ya más profundo. Pero de tu parte, si en verdad querés solucionar esa voz que te está diciendo constantemente que no servís para nada, que sos una inútil, que nunca vas a hacer las cosas bien, que tus hermanos sí eran buenos pero vos sos un desastre, si querés solucionar el tema de esa voz interna, que solamente el que la escucha sabe el poder destructivo que tiene, si querés solucionar esa voz, hay algo muy práctico, muy fácil, pero tenés que hacerlo vos. Y la idea es, tenés que tomar una hoja de un cuaderno, una hoja en blanco, y escribir una pequeña carta, corta, sencilla, pero muy directa, donde en este momento te imaginás que si la voz que escuchaste de tu mamá o de tu papá, imaginá que tu papá o tu mamá escribe una carta y te diga, si fuera mi caso, hola hijo querido, quiero decirte que lo que te dije en aquel momento fue un error muy grande y quiero pedirte perdón porque lo que en verdad pienso y creo de ti es que eres un hijo, una persona muy valiosa, muy importante y que vas a hacer cosas muy grandes con tu vida. Una carta sencilla así. Pero tenés que imaginarte que es tu mamá o es tu papá o es la persona que te lo dijo al escribir esta carta. Esto es terapéuticamente extraordinario y te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos neuronas, que las neuronas absorben información y forman caminos neuronales. Cuando te dijeron eso, cuando te pasó eso emocionalmente, se formó un camino neuronal y ese camino neuronal quedó en tu cerebro y es lo que se activa cada vez que tu diálogo interno te habla. Pero cuando estás haciendo una carta de esta manera, tu mente automáticamente se transporta al momento en que tu mamá o tu papá te dijo eso que te hirió, eso que te lastimó, y al escribir vos mismo como tomando parte, como poniéndote en lugar de tu papá o tu mamá, el que te lastimó, empezás a escribir eso, tu cerebro automáticamente, ese camino neuronal que quedó grabado con esa información que te daña y que provocaba que el diálogo interno te hablara y te perjudicara, ese camino neuronal empieza a ser modificado con esta pequeña carta, donde tu papá te pide perdón, donde tu mamá te pide perdón y te dice
lo que deberías haber escuchado en ese momento y no lo escuchaste. Entonces, tu mente que tenía tu cerebro que tenía ese camino neuronal donde te habían lastimado y te habían humillado y te habían herido, de repente se encuentra que otra vez está viviendo ese momento, pero la persona que te hirió, la persona que te lastimó, es la que ahora te está diciendo que eres una persona valiosa, importante, y que vas a lograr todo lo que te propongas en tu vida. Entonces ahí ocurre la magia, ahí ocurre el cambio neuronal, ahí se transforma el camino neuronal y de repente internamente empezás automáticamente a sentir alivio, empezás a sentir alivio. Ahora bien, una vez que tenés la carta, mínimamente, una vez que tenés la carta, tenés que leerla una vez o 2 veces por día, pero especialmente a la noche, antes de dormirte. ¿Por qué? Porque esto también los que saben mucho de neurociencias han establecido que la mente inconsciente entre los 15 y 20 minutos antes de dormir es donde también está muy sensible. Entonces es importante que después de hacer la carta la leas antes de dormir y te puedo asegurar que estás aplicando un antivirus a tu mente, y ese virus de no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a hacer las cosas bien, no te mereces que te pasen cosas bien, ese virus de repente empieza a desinstalarse, ¿sí? Te estoy dando una herramienta de la programación neurolingüística que te puede ayudar a solucionar ese temita del diálogo interno con una voz de un padre, de una madre, de un tío, de un hermano, de esa persona que te hirió cuando eras chico, que te hirió cuando eras chica y que todavía sigues escuchando su voz a pesar de que pasaron 20 o 30 años o más quizá. Todavía sigues escuchando esa voz, pero puedes solucionarlo escribiendo una carta en el momento en que esa persona, en vez de humillarte, te pide perdón y te dice lo que deberías haber escuchado o lo que podría haberte beneficiado emocionalmente en ese momento. Así que yo no sé cuántos lo van a hacer, pero te animo a que lo hagas.